¿Qué es el sello de Dios en el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento? La palabra sellado tiene su origen en una palabra griega que significa marcar con un sello privado, lo que significa mantener algo oculto o protegido o conservar el objeto sellado. El uso de sellos era común en contextos oficiales, por ejemplo. Un centurión romano habría colocado un sello en un documento que estaba destinado únicamente para la revisión de su superior. Si el sello se rompía, la persona que recibía la carta sabría que la carta había sido alterada o leída por alguien que no fuera la persona que originalmente la selló. El libro del Apocalipsis, lleno de visiones y mensajes misteriosos, nos introduce a la idea del sello de Dios de una manera muy especial y significativa. Apocalipsis 1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Lo dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, quien testifica todo lo que vio, que es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta parte de la Biblia comienza a explicar los mensajes importantes que vienen después, incluido el significado del sello de Dios. El sello de Dios es como un signo especial de Dios. Muestra que Dios está protegiendo a ciertas personas que le pertenecen y que son seguidores genuinos suyos. El sello se menciona durante los eventos salvajes y aterradores en las visiones del Apocalipsis. Es importante saber que este sello no es una marca física, es más bien como una insignia espiritual. Es una forma de mostrar quién está realmente conectado a Dios y quienes están bajo su protección. El concepto de sellar en el Apocalipsis se remonta a la práctica antigua, pero lo eleva a un nivel espiritual. No se trata solo de autoridad y autenticidad, sino de pertenecer a Dios y ser identificado como suyo. Y en las pruebas y tribulaciones, el sello espiritual sirve como una poderosa metáfora de fe y salvaguarda divina en un mundo de caos e incertidumbre. Al profundizar en este tema, encontramos que el sello de Dios es realmente importante. Muestra que Dios promete protegernos y quiere que permanezcamos leales a Él. Nos dice que incluso cuando los tiempos son difíciles, Dios ha marcado a aquellos que son suyos y los mantendrá a salvo. La marca de Dios aparece durante la tribulación. La tribulación es un período futuro de 7 años, cuando Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación está asociada al día del Señor, que se refiere al periodo de tiempo en que Dios intervendrá directamente en el curso de la historia para llevar a cabo el cumplimiento de su plan. Ese día será un día de ira, un día de agonía y angustia, un día de problemas y devastación, un día de oscuridad y tristeza, un día de nubes y oscuridad, un día de trompeta y clamor de batalla. El período de tribulación se caracterizará por una variedad de juicios divinos, disturbios en la esfera celestial, calamidades naturales y plagas horribles. Durante este período oscuro, vemos el celo de Dios como el juicio retenido hasta que los siervos de Dios sean selados. Apocalipsis 7:1-3. Ángeles situados en los 4 rincones de la tierra, conteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no sople ningún viento sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi otro ángel que subía desde el este, sosteniendo el sello del Dios vivo, y con voz potente, llamó a los 4 ángeles a quienes se les había concedido autoridad y poder para dañar la tierra y el mar, diciendo: No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. La frase 4 rincones de la tierra es en equivalencia antigua y a veces moderna a la idea de los 4 puntos cardinales. El concepto aquí es que estos ángeles tienen un efecto en todo el planeta. Leemos que sostienen los 4 vientos de la tierra. Estos vientos eran una fuerza destructiva del juicio de Dios, ya que los vientos son frecuentemente representados como tales en el Antiguo Testamento, siguiendo el patrón de Zacarías 6:1-8.
Es posible que los 4 vientos de la tierra sean una referencia a los 4 jinetes mencionados en Apocalipsis 6, 1, 8. Apocalipsis 6, 1, 8 describe una sección en la que 4 carros, cada uno tirado por un caballo, dan la vuelta a la tierra y son referidos como los 4 espíritus del cielo. Otro ángel que también poseía un sello fue aquel que lo puso en el pueblo de Dios. Este tipo de sellos eran comunes en el mundo antiguo. Un rey u otra persona que posea propiedades puede usar un sello para demostrar propiedad o autenticar documentos. Estos siervos de Dios obtendrán un sello de protección en su frente, llevando el nombre de Dios de alguna manera. El concepto de sellar también se ve en Efesios 1, 13, 14, donde está escrito: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí el sello se equipara con el Espíritu Santo, dado a los creyentes como señal de su salvación, y una promesa de su herencia eterna. Los 144,000 siervos sellados son un conjunto de misterios, símbolos y promesas sobre los últimos tiempos. Esto habla de 144,000 siervos de Dios, siendo especialmente elegidos y marcados para protección. Estos siervos provienen de las 12 tribus de Israel. El acto de sellar, como se describe en Apocalipsis, significa una marca divina de protección y propiedad. En Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este proceso de sellado no es solo un marca literal, sino que simboliza una preservación espiritual durante los tiempos de tribulación. Cada una de las 12 tribus de Israel contribuye con 12,000 miembros, significando una completitud y perfección en la selección de Dios. El número 144,000 es rico en simbolismo en la numerología bíblica. El 12 a menudo representa autoridad divina y completitud, y multiplicar las 12 tribus por 12,000 miembros de cada tribu sugiere una completitud magnificada. Además, el total de 144,000 es visto por algunos como simbólico en lugar de literal, representando la completez de la Iglesia redimida, la totalidad del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, marcados como siervos fieles. El sellado de los 144,000 es un signo de la soberanía de Dios y su capacidad para preservar a sus elegidos en medio del caos y la destrucción. Esta noción ofrece consuelo a los creyentes, asegurándoles la protección de Dios y la importancia de la fidelidad. Además, elegir a 144,000 personas de las 12 tribus muestra cómo Dios reúne a su pueblo nuevamente. Nos recuerda que Dios mantiene una relación cercana con Israel. En conclusión, la narrativa de los 144,000 siervos sellados es una indicación de esperanza, seguridad y promesa divina. No se trata solo de un grupo selecto de la historia, sino de un símbolo atemporal de la protección de Dios y el triunfo final del bien sobre el mal. No se nos informa cuál es precisamente su servicio, pero los 144,000 están sellados para un propósito distintivo y especial. Sin embargo, el concepto de ser sellado en su conjunto no se limita a ellos de ninguna manera. Jesús recibió un sello y el Padre en el cielo puso su propio sello en Jesús. Juan 6:27. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, como escribió Pablo. Dios también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. De 2 Corintios 1:21-22. Ahora es Dios quien nos establece y confirma en comunión con ustedes en Cristo, y quien nos ha ungido, capacitándonos con los dones del Espíritu. Es Él quien también nos ha sellado, es decir, nos ha apropiado y certificado como suyos, y nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones como una garantía, como un depósito de seguridad para asegurar el cumplimiento de su promesa de vida eterna.
Este sellado del Espíritu Santo se otorga a cada creyente al ser salvado. Al haber creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. En él también, cuando escuchaste la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y como resultado creíste en él, fuiste marcado con el sello del Espíritu Santo prometido, aquel prometido por Cristo, como propiedad y protección de Dios. El sellado del Espíritu Santo brinda consuelo y desafío a los creyentes, afirmando su pertenencia a Él. Es un desafío para nosotros apartarnos de todo lo malvado e identificarnos con aquel a quien pertenecemos. 2 Timoteo 2:19. Sin embargo, el firme fundamento de Dios, que ha establecido, permanece firme y sin moverse a pesar de los ataques, llevando el sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que todo aquel que invoca el nombre del Señor se aparte de la maldad y se aleje del pecado. Efesios 4:3. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, sino busquen agradarlo, con quien fueron sellados y marcados como propiedad de Dios para el día de la redención, la liberación final de las consecuencias del pecado. Esto contrasta con la marca de la bestia. El sello de Dios y la marca de la bestia se encuentran en el libro del Apocalipsis. La diferencia entre el bien y el mal, y entre el poder de Dios y el poder del mundo, se muestra claramente a través del sello de Dios. El sello de Dios, mencionado en Apocalipsis 7:2-3, representa la protección divina y la posesión de Dios. Se otorga a los seguidores fieles de Dios, marcándolos como suyos en un sentido espiritual. A diferencia de una marca física, simboliza un compromiso personal profundo con Dios y sus enseñanzas. Poseer el sello de Dios indica una protección espiritual durante tiempos de juicio y prueba. Es un signo de ser elegido por Dios, reflejando una vida vivida de acuerdo con los principios divinos. Por otro lado, está la marca de la bestia. Esta es la razón por la cual muchas personas buscan información sobre el sello de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Todos tenemos números específicos que tienen un gran significado para nosotros, ya sea el número de camiseta de nuestro atleta favorito o nuestra propia fecha de nacimiento. Un número particular mencionado en el libro del Apocalipsis ha fascinado a muchas personas a lo largo de los años, y este es la marca de la bestia. En la Biblia hay dos marcas distintas, la marca de Dios y la marca de la bestia. Aquellos que aceptan la marca de la bestia enfrentan graves consecuencias, mientras que aquellos que la rechazan no podrán comprar ni vender. Esta misteriosa marca en el libro del Apocalipsis es un tema que ha fascinado y desconcertado a las personas más que cualquier otro campo de estudio. Se han escrito numerosos libros y se han pronunciado muchos sermones sobre este tema. Los eruditos y los teólogos han ofrecido muchas ideas diferentes al respecto. Muchas personas creen que se trata de un microchip implantado en la frente, o que es una marca invisible o visible. Algunos incluso creen que podría ser la tarjeta de débito o crédito de una persona. Dicho esto, ¿qué dice la Biblia sobre esta misteriosa marca? El libro que revela el sello, la marca de la bestia, aparece en el Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de lenguaje gráfico, y mediante la aplicación consistente de símbolos, podemos visualizar cosas que de otro modo serían incomprensibles para nosotros. Es importante enfatizar que esto está destinado a ayudar a nuestra comprensión, no a dificultarla. Muchas personas han utilizado el aspecto muy simbólico del Apocalipsis para ignorar o incluso desestimar su guía, como si los símbolos fueran demasiado ambiguos para transmitir un mensaje claro. Esto no es en absoluto el caso, como se hace evidente cuando se agrupan en las siguientes 4 categorías. Algunos son obvios en su significado. El dragón o serpiente es el diablo. El lago de fuego es el infierno. El gran trono blanco es el asiento de juicio del Señor. Algunos se explican en el contexto. Las estrellas son ángeles, los candelabros son iglesias, los sellos, trompetas y copas son desastres.
¿En qué período de tiempo ocurre esto? Este evento ocurre después de los 2 juicios sobresalientes de Dios. Los 6 sellos y las 6 trompetas han terminado y la última serie de desastres está a punto de suceder en la historia del mundo. Los peores poderes del mal establecerán un control más fuerte sobre la sociedad de lo que nunca antes habían hecho. La marca de la bestia se discute en Apocalipsis 16, considerada la sección de futuro cercano del libro. Apocalipsis 1:5 representa la era presente. Apocalipsis 6:16 es el futuro cercano. Y Apocalipsis 20:22 es el futuro lejano. La marca de la bestia aparece en el futuro cercano. ¿Qué o quién es la bestia del Apocalipsis? La marca de la bestia se llama así, porque es traída a existencia por un hombre al que se le llama la bestia. En el libro del Apocalipsis, encontramos 3 individuos que se unen para formar una alianza para gobernar el mundo. El primero es de naturaleza angelical, conocido como Satanás o el Diablo. Los otros 2 son de origen y naturaleza humanos, bestias también conocidas como el Anticristo y el falso profeta. Juntos forman una especie de Trinidad impía y una horrible imitación de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. En el capítulo 13, las 2 bestias hacen su aparición. La primera y más importante es una figura política, un dictador del mundo que ejerce un gobierno dictatorial sobre todos los grupos conocidos. Es el Anticristo, el hombre de la iniquidad que no reconoce ninguna ley superior que su propia voluntad. El término Anticristo proviene de la palabra griega antikristos, donde anti significa en contra o en lugar de, y Christos significa Cristo. En esencia, el Anticristo denota a alguien o algo que se opone o actúa en lugar de Cristo. Este concepto está arraigado en la Biblia, particularmente en la Epístola de Juan. El término Anticristo se encuentra explícitamente en los libros de 1 Juan y 2 Juan. Hijos, es la última hora, y como han oído que el Anticristo está viniendo, ahora muchos anticristos han venido. Por lo tanto, sabemos que es la última hora. 1 Juan 2:18. En Apocalipsis 13:1-3, el dragón se encontraba en la arena de la orilla del mar. Entonces vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. La bestia es un individuo humano que acepta la oferta satánica que Jesús rechazó, pero también es anticrosista en el otro sentido de ese prefijo. Su ascenso al poder será silencioso. Pasará desapercibido al principio, e incluso aquellos más cercanos a la acción no podrán verlo. Surgirá del pueblo común. Según Juan, en la imaginaria bíblica, el mar representa a la masa general de la humanidad, o más específicamente, a las naciones gentiles. Muchos se preguntan cómo un hombre tendrá el poder de marcar a las personas en todo el mundo. Aquí vemos que es un hombre que ha recibido mucho poder. Tiene el poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Parece surgir de una unión de gobernantes políticos que llaman la atención del mundo a través de una asombrosa recuperación de una herida mortal, presumiblemente en un intento de asesinato. Su egotismo blasfemo se transmite durante 42 meses. El término anticristo proviene de la palabra griega antikristos, donde anti significa en contra o en lugar de, y Christos significa Cristo. En esencia, el anticristo denota a alguien o algo que se opone o actúa en lugar de Cristo. Este concepto está arraigado en la Biblia, particularmente en las epístolas de Juan. Una segunda bestia hace que las personas reciban la marca de la bestia, como los reyes de antaño. Este rey anticristo tendrá un profeta a su lado,
conocido como la segunda bestia o el falso profeta. Este hombre es un colega religioso con poderes sobrenaturales que enfoca la adoración del mundo en su superior. Sus milagros engañarán a las naciones, ya que ordenará que caiga fuego del cielo y que las imágenes del dictador hablen. Su apariencia será como la de un cordero, un joven cordero con solo 2 cuernos. Apocalipsis 13:1-15. Luego vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realiza grandes señales, incluso hace que caiga fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permitió realizar en presencia de la bestia. Aquellos que viven en la tierra hacen una imagen de la bestia, que tenía la herida de la espada y ha vuelto a la vida. Se le dio al falso profeta el poder de dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia incluso hablara y causara que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Este falso profeta lleva al mundo a tomar la marca de la bestia, lo que muestra que este evento está conectado con la religión. Apocalipsis 13:16-17. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y decreta que nadie podrá comprar ni vender, excepto aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el futuro, se dará una marca a todos los que vivan bajo el gobierno de la bestia y su asociado. Esta marca será necesaria para participar en la economía, lo que significa que aquellos que no la tengan no podrán comprar ni vender nada. Solo aquellos que lleven un número único en una parte visible de su cuerpo, ya sea la mano o la frente, podrán comerciar, y el número solo se marcará en aquellos que participen en la idolatría imperial. Esta idea de una marca física requerida para comprar o vender no es imposible y podría ser práctica. La tecnología para dar a las personas una marca que les permita comprar y vender en la economía electrónica está disponible. Hay muchas formas posibles en las que podría ocurrir, y programas de este tipo se están proponiendo y estudiando continuamente. Número de la bestia Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. El uso de números como símbolos es común. El libro del Apocalipsis tiene muchos 7, incluidos estrellas, candelabros, sellos, trompetas y copas. Es el número redondo de la Biblia, la figura completa y perfecta. 666 es el número que llama la atención, compuesto por seises, una figura que siempre alude a la incapacidad de los humanos para lograr el 7 que representa la perfección completa. Se usa aquí como una pista para identificar al último dictador mundial, antes de que Jesús reine por 1000 años, un milenio en latín. Es significativo que 666 sea la suma total de todos los números romanos excepto 1. Sin embargo, identificarlo basándose en esta cifra será infructuoso, hasta que su presencia física lo haga muy evidente. Se ha sugerido a muchas personas como candidatos para el anticristo, incluidos Napoleón, Stalin y otros. No hay un significado bíblico específico para la palabra marca, excepto por su conexión con la bestia. El término griego kuraga generalmente se usaba para impresiones en monedas o documentos. Es bien conocido que kuraga era un sello imperial del Imperio Romano, utilizado en documentos oficiales durante los siglos I y II. En el Nuevo Testamento, el término kuraga aparece solo 2 veces. Aparece en Apocalipsis y en Hechos 17:29, que se refiere a una imagen artística. ¿Por qué las personas aceptan a la bestia y su marca? El anticristo es descrito como un hombre cuya apariencia era más significativa que la de sus hermanos. Será extremadamente irresistible para las masas debido a su personalidad carismática,
habilidades de oratoria y destacada apariencia física. El apóstol Juan añade al relato de Daniel sobre las actividades blasfemas del anticristo, al afirmar que todos los vivos estarán obligados a adorarlo. El anticristo pasará de ser un líder regional a un líder mundial, un tirano global implacable y finalmente un dios. Cuando aparezca en escena, la gente se congregará a él como moscas a la miel y harán todo lo que él pida. Unirá a las naciones como predice Daniel. El próximo líder mundial será conocido por su elocuencia, atrayendo la atención y administración del mundo. Daniel nos dice que no solo este orador de lengua dorada hablará en términos grandilocuentes, sino que también hablará con arrogancia contra Dios. El apóstol Juan lo describe de manera similar en el libro del Apocalipsis. La bestia le fue dada una boca para hablar palabras arrogantes y blasfemas y autoridad para actuar durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. ¿Quién adorará al anticristo? Según Apocalipsis 13:8, todos los que moran en la tierra lo adorarán. Según Daniel 7:25, el anticristo será un líder de culto. Hablará palabras presumidas contra el Altísimo y pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Hablará en contra del genuino Dios del cielo. La terminología sugiere que él intentó de elevarse al nivel de Dios y hacer declaraciones desde allí. 2 Tesalonicenses 2:4 dice que el anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado, de manera que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Aceptaré la adoración de la gente del mundo. ¿Está aquí hoy la marca de la bestia? Muchas personas especulan si la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13 será un tatuaje de alta tecnología o parte del plan de un multimillonario. La Biblia deja muy claro qué es la marca y cuándo sucederá. Para empezar, hay un requisito estricto de tiempo para la marca. La Escritura enseña que la marca de la bestia aparecerá en un momento y lugar específicos en la historia, pero en este momento aún no hemos llegado a ese momento o lugar. La razón por la que se llama a la marca de la bestia es porque es creada por un hombre al que se le llama la bestia. Por lo tanto, hasta que el anticristo gobierne toda la tierra, no puede haber ninguna marca, y dado que la Biblia dice que la bestia y su marca no aparecen en la tierra hasta la mitad de la tribulación de 7 años, entonces la marca no puede existir en ninguna forma antes de la tribulación. Por lo tanto, cualquier sugerencia de que la marca de la bestia exista hoy en cualquier forma es simplemente una advertencia. 666 es el nombre codificado de un dictador. Sin embargo, hasta que el dictador llegue, es inútil intentar descifrar el número. Cuando el dictador llegue, su identidad será obvia, y el número 666 lo representará. Es claro que el dictador no alcanzará la perfección, que está representada por el número 7. ¿Qué les sucede a aquellos que toman la marca de la bestia? Condena para aquellos que adoran a la bestia. Apocalipsis 14:9-11. Entonces, otro ángel, el tercero, lo siguió, diciendo con gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, también beberá del vino del furor de Dios, que está mezclado sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Leemos que si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano. Como resultado de esto, se nos recuerda que hay una relación entre adorar a la bestia en su imagen y obtener la marca en su frente o en su mano. La marca no será tomada descuidadamente o por accidente. Habrá suficiente claridad respecto a la conexión entre adorar a la bestia y tomar la marca. Aunque recibir la marca pueda parecer inocente para aquellos que habitan en la tierra,
Es posible que en sus mentes no parezca ser mucho más que una simple promesa de lealtad y dedicación al anticristo y su administración. Al mismo tiempo, durante los primeros siglos del cristianismo, hacer un juramento que el César es Señor era considerado por los antiguos paganos como un ejercicio inofensivo de obligación cívica. Leemos que él mismo también beberá del vino de la ira de Dios, que se derrama sin diluir en la copa de su indignación. Aquellos que adoran al anticristo estarán obligados a consumir el vino, que es el resultado de la intensa ira de Dios. Esta copa de la ira de Dios es comparable al vino que no ha sido diluido y ha sido sazonado con especias para hacerlo aún más potente, sin dilución. Dios claramente no está contento con aquellos que toman la marca. Más de 13 veces en toda la Biblia se dice que Dios es una copa de ira. Salmo 75:8. Porque hay en la mano del Señor una copa de vino espumante, llena de vino mezclado, y él derrama desierto. Todos los impíos de la tierra deben beber y sorber sus pozos. Esta es la idea detrás de la copa que Jesús quería evitar, si fuera posible. Mateo 26:39. En contraste con Jesús, quien voluntariamente soportó la ira del Padre que nos correspondía, a sus enemigos se les obliga a beber de la copa. Leemos el vino de la ira de Dios, la copa de su indignación. La ira o thimos en griego antiguo está simbolizada por el vino en la copa. La indignación, de la antigua palabra griega org, que significa enollado con una disposición establecida, está relacionada con la copa. La palabra típica para la furia de Dios en el Nuevo Testamento es org, que proviene del griego antiguo. Apocalipsis contiene 10 de las 11 instancias de la antigua palabra griega timos. En lugar de estallar en ira, la ira de Dios contra los pecadores, enfrentan una postura firme e inquebrantable contra la maldad y el pecado. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, se utiliza mucho más a menudo el término para la ira apasionada. Leemos que será atormentado con fuego y azufre, lo que demuestra que la agonía encontrada en el infierno es una forma genuina de tormento, una que es tanto angustiante como repugnante. Apocalipsis no contiene pasajes bíblicos comparables a la tendencia actual de evitar la condenación. Se revelan varias realidades significativas en este verso con respecto al infierno y al destino eterno de aquellos que están condenados. También leemos que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso día ni noche. Las personas que adoran al anticristo y adquieren su marca pasarán la eternidad en el infierno, donde serán sometidos a su ira y furia contra ellos. En este punto, la realidad de la agonía eterna queda claramente establecida. La frase «por los siglos de los siglos» literalmente significa para siempre y siempre, lo que se traduce como «por toda la eternidad», la expresión más poderosa de la eternidad que el idioma griego es capaz de expresar. La marca de la bestia transformará. La marca de la bestia se verá como una mala idea cuando la copa de la ira de Dios se vierta sobre la tierra en Apocalipsis 16. El concepto de las copas, a menudo referido como las copas de la ira o frascos de la ira, representa los juicios finales de Dios que se derraman sobre la tierra justo antes del fin del mundo. Básicamente, estas copas son como contenedores de la ira de Dios. Para este momento, las personas habían hecho mucho mal, especialmente bajo el anticristo. Por lo tanto, estas 7 copas son la respuesta de Dios a toda la calamidad. Apocalipsis 16 comienza con una voz fuerte desde el templo, diciendo a los 7 ángeles. Entonces oí una voz fuerte desde el templo que decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y una lagada llena y dolorosa afligió a las personas que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primer ángel, levando su copa, se acercó a la tierra y vació su contenido. Inmediatamente ocurrió un cambio aterrador. Aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen
el emblema mismo de su rebelión contra el Creador, fueron repentinamente afligidos. Apareció una llaga repugnante y repulsiva en sus cuerpos. Las personas que una vez mostraron orgullosamente su marca, ahora están heridas y tienen llagas dolorosas en su piel. Estas marcas ahora son llagas. El apóstol Pablo una vez había escrito a los romanos: porque el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Ahora, esos salarios se estaban volviendo dolorosamente evidentes. El resto de la humanidad que presenciaba esto tenía una decisión que tomar. ¿Reconocerían esto como un signo del juicio de Dios y volverían a Él? ¿O endurecerían sus corazones y continuarían por un camino de rebelión? A medida que se derramarían las copas subsiguientes, la división entre la luz y la oscuridad, la justicia y la maldad, se volvería aún más pronunciada. En estos tiempos, las palabras «el salmista» resonaban más que nunca. Espantoso es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso en su ira, la misericordia de Dios permanecía evidente. Este juicio, al igual que las plagas de Egipto, servía como una advertencia. Los eventos descritos no están destinados simplemente a infundir miedo, sino a subrayar las profundas consecuencias de un mundo que da la espalda a su Creador. En esta historia, hay 7 copas que muestran la ira de Dios. Las 7 copas son especialmente importantes porque tienen significados profundos y predicciones, un llamado al arrepentimiento. Notablemente, incluso en medio del aterrador desarrollo de estos eventos, el corazón de Dios sigue siendo consistente. Él desea el arrepentimiento y la reconciliación. Es una revelación desgarradora de la terquedad del corazón humano. Incluso cuando se enfrenta al poder y juicio innegables de Dios, muchos eligen la desafianza sobre el arrepentimiento. La intención de Dios nunca es destruir por destruir, sino que sus juicios están destinados en parte a llevar a las personas a darse cuenta de su necesidad de Él. En esencia, las 7 copas del Apocalipsis no son solo juicios, sino mensajes. Hablan de la seriedad con la que Dios ve el pecado, su profundo deseo de que la humanidad se arrepienta y regrese a Él, y su promesa de erradicar el mal y establecer su reino eterno. Para los creyentes, ofrecen esperanza, un recordatorio de que no importa cuán oscuro parezca el mundo, la luz y la verdad de Dios siempre brillarán victoriosas. Mientras reflexionas sobre las 7 copas, recuerda que el Apocalipsis no es solo. El texto no trata sobre finales, sino sobre nuevos comienzos. Más allá de las copas, yace la esperanza de una creación renovada, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte son solo recuerdos lejanos para aquellos que escuchan el mensaje y se vuelven hacia la luz. Una nueva alborada espera. Entonces, mira por qué todo esto es importante. Porque la Biblia nos dice que estos eventos son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más grande. Estas cosas sucederán como parte del gran plan de Dios, y nos recuerdan que Dios está en control de todo. La bestia y aquellos que la adoran encontrarán su fin cuando Jesús llegue. La Biblia enseña que el reinado del Anticristo llegará a su fin con el regreso de Jesucristo. El libro del Apocalipsis, que es una visión profética dada al apóstol Juan, proporciona la descripción más vívida. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que realizó las señales en su presencia con las cuales engañó a aquellos que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Algunas personas simplemente no lo entienden. Intentar luchar contra Jesús y su ejército angelical fuera de la tierra es lo más idiota que un hombre podría hacer. Esto puede ser cierto. Sin embargo, nunca debemos
No subestimes la insensatez y la enemistad del hombre hacia Dios. Esta es la locura incurable del pecado. Leemos sobre hacer guerra contra él. En otras palabras, es tan improbable como el concepto de que Dios vino a la tierra y fue asesinado por humanos. Juan no escribió ninguna descripción de una batalla. Esto es completamente unilateral, más un acto de juicio directo que un conflicto prolongado o una guerra. La lucha de Armagedón es la risa de Dios compitiendo contra el pináculo de la arrogancia del hombre. Después, la bestia fue tomada prisionera y junto con ella, el falso profeta. Ambos, la bestia y el falso profeta, reciben un trato preferencial antes del gran trono blanco de juicio, donde se lleva a cabo su juicio. Son arrojados vivos al lago de fuego. El día en que el anticristo sea juzgado no es solo un fin, es el comienzo de un nuevo amanecer, una era de esperanza para la humanidad. Las cadenas de la decepción se rompieron y el camino hacia la redención se hizo claro. Ante la oscuridad, la luz de la verdad de Dios siempre prevalece. Con la derrota del anticristo, la esperanza y la redención comenzaron a despuntar en el mundo. Ese día es un testimonio del poder perdurable de la fe y el triunfo. ¿Qué sucede después de ese día? El milenio. Después de la derrota del anticristo, Jesús establecerá un reino en la tierra, a menudo llamado el reino milenario, porque dura 1000 años. Durante este tiempo, Jesús reinará con justicia y paz, y vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 24. Con la derrota del anticristo, la esperanza y la redención comenzaron a despuntar en el mundo. El día en que cayó fue un testimonio del poder perdurable de la fe y el triunfo. Fue un día en el que se cumplió la profecía de Apocalipsis 20:10, y el diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de azufre ardiente, donde ya habían sido arrojada la bestia y el falso profeta. Esta marca es una copia fraudulenta de la marca de Dios, una marca en su mano derecha o en su frente. Satanás no es un ser creativo. Todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende encontrar que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará. Si imita la marca de Dios en su pueblo, vemos el sello de Dios en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, lleno de visiones y mensajes misteriosos, nos introduce en la idea del sello de Dios de una manera muy especial y significativa. El sello de Dios es como una señal especial de Dios. Muestra que Dios está protegiendo a ciertas personas, que le pertenecen y que son verdaderos seguidores suyos. Durante la tribulación, vemos el sello de Dios mientras se detiene el juicio hasta que los siervos de Dios sean sellados. Apocalipsis 7:1-3. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía desde el oriente, llevando el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No dañéis ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Evitaréis hacer daño a la tierra, al mar o a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Estos siervos de Dios obtendrán un sello protector en su frente que contiene el nombre de Dios, de alguna manera. Aquí, el sello se equipara con el Espíritu Santo dado a los creyentes como signo de su salvación y una promesa de su herencia eterna. El acto de sellar, como se describe en Apocalipsis, significa una marca divina de protección y propiedad. En Apocalipsis 7:4 dice: Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El proceso de sellado no es simplemente una marca literal, sino que simboliza la preservación espiritual durante los tiempos de tribulación. No se nos informa cuál es exactamente su servicio.
pero los 144,000 están sellados para un propósito distintivo y especial. Sin embargo, el concepto de ser sellado en su conjunto no está restringido solo a ellos. En Ezequiel 9:4, se les dio un sello protector similar a los justos antes de que Jerusalén fuera juzgada. En este capítulo se ven a los ejecutores venir desde el norte para destruir a los idólatras. Los que se oponían a la idolatría fueron sellados con una marca en sus frentes para que no fueran muertos. Ezequiel 9:4. El Señor le dijo: recorre la ciudad por medio de Jerusalén y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Esto muestra que el sello de Dios era para protección. Caín también recibió una marca para protegerlo. Génesis. Y el Señor puso una marca de protección en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Esto nos muestra la importancia del libro del Apocalipsis. Antes de su muerte, Jesús profetizó que el Espíritu Santo revelaría a sus apóstoles las cosas que estaban por venir. Juan 16:13. Esta profecía se cumplió parcialmente a través de las enseñanzas de Pablo y Pedro, pero se cumplió más completamente a través de la revelación dada al apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos. En conclusión, hemos explorado la importancia del sello de Dios y la profunda protección espiritual que ofrece a sus seguidores. A través del libro del Apocalipsis, entendimos cómo este sello nos identifica como pertenecientes a Dios y nos asegura durante tiempos de tribulación. Recuerden dejar sus comentarios sobre lo que han aprendido hoy. Y no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.